Cuando representamos resultados de mediciones de magnitudes físicas que dependen estrictamente del entorno en el cual se están midiendo o del sistema de referencia, a veces resulta útil emplear representaciones matemáticas como los vectores. Definiremos lo que es un vector, cuáles son los elementos que lo conforman, cuáles son las operaciones básicas que podemos realizar con ellas y cómo es que todo esto se asocia a magnitudes físicas de tipo vectorial. Cuando nosotros realizamos la definición de vector como una representación matemática, es decir, una gráfica, pues podemos ubicarlo o definirlo como una flecha que se ubica en un sistema de coordenadas o en un plano cartesiano. Si recordamos, en un plano cartesiano podemos ubicar coordenadas mediante la escritura convencional de un paréntesis, la coordenada en X, la coordenada en Y de esta manera podemos ubicar puntos dentro de ese plano cartesiano dividido en 4 cuadrantes que además son enumerados en sentido opuesto a las manecillas del reloj como primero, segundo, tercero y cuarto. Teniendo estos elementos como base, el eje de las abscisas, o bien referido también como el eje X, y el eje de las ordenadas o eje Y, podemos ahora sí dibujar lo que conocemos como vector. Un vector es esta flecha que se pone sobre este plano cartesiano y que podemos ubicar por las coordenadas, en este caso 7,5.5. Y de igual manera podemos representar este tipo de flechas en cualquiera de los cuadrantes de este plano cartesiano. Cuando hablamos de representación o de notaciones de vectores, vamos a representarlos con una letra o un símbolo matemático acompañado en la parte de arriba por una flecha y lo vamos a leer como vector A o según el símbolo que corresponda. Y esto lo podemos escribir también como la coordenada en X del vector A, la coordenada en Y del vector A. Algunos autores manejan esa notación para las coordenadas, pero anotadas como una suma. Y esta la vamos a leer como la coordenada en X del vector A en dirección X más la coordenada en Y en dirección Y. Otros autores, en vez de manejar como vectores unitarios a X y Y, los especifican por la letra I y J. Pero estas tres notaciones representan exactamente al mismo vector y son igualmente válidas. Entonces, con esto en mente, pues vamos a definir los elementos de un vector. Y como podemos ver, en este caso tenemos 3 dibujados en nuestro plano y todos parten del punto central o del origen llamado 0,0. Como podemos ver, el extremo de cada vector está asociado a un punto especificado por un par de coordenadas. Y si yo lo quisiera representar como vector, tendría que cambiar de esta manera, igual a nuevamente el par de coordenadas, pero en este caso representa solamente un punto en el plano y en este otro ya representa al vector cuyo extremo se encuentra en ese punto. Entonces, en general podemos decir que los vectores poseen módulo, que es la distancia desde el punto inicial hasta el punto final o donde termina la flecha y desde que inicia la representación, la dirección, que en este caso es la línea sobre la cual dibujamos a nuestro vector, y el sentido, el cual está representado por la flecha que está dibujada encima de la magnitud o módulo de este vector. Entonces, cuando nosotros tenemos dos flechas que son paralelas, podemos decir que tienen la misma dirección, pero
sentidos opuestos. Otra notación importante cuando hablamos de módulo es que vamos a escribirla como, en este caso, el vector B, y el módulo va a estar representado por dos barritas a los lados del vector del cual lo vamos a calcular. Con estos elementos ya podemos hacer la distinción entre un punto en el plano y el elemento geométrico llamado vector. Ahora, para calcular este módulo o magnitud del vector, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, pensando en una analogía de este elemento gráfico con un triángulo rectángulo, el cual posee, obviamente, uno de sus lados tiene un ángulo de 90 grados. Si hacemos la analogía, este correspondería al ángulo alfa y este al ángulo beta. Y si lo vemos como un triángulo, este entonces es su hipotenusa. Y si tomamos como referencia nuestro ángulo alfa, el cateto opuesto respecto a este ángulo sería este, y este otro el cateto adyacente. En cuanto a geometría, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa del cuadrado es igual a la suma de los catetos también elevados al cuadrado. Y por otro lado, podemos recordar lo que son las identidades trigonométricas. En este caso nos van a servir porque podemos utilizarlas para encontrar las coordenadas o los lados o las componentes del vector bajo estudio. Recordemos las identidades trigonométricas, decía que el seno del ángulo, de referencia obviamente, es el cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno del mismo ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si todo esto que vimos en geometría lo extrapolamos a la definición que ahora nos interesa en la parte vectorial, entonces lo que tendríamos sería la siguiente analogía. Entonces, podríamos decir que ahora el módulo del vector A es igual a la raíz de la componente en y al cuadrado más la componente en x al cuadrado. Y esto aplica para cualquier vector en el plano cartesiano. Y ahora, este digamos que es el módulo o magnitud. Y ahora, para estimar las componentes del vector, vamos a utilizar las identidades trigonométricas. Si tomamos nuevamente como referencia el ángulo alfa, el seno de alfa va a ser igual a la componente en y entre la magnitud del vector A. El coseno de alfa va a ser igual a la componente en x sobre la magnitud del mismo vector, y la tangente de alfa va a ser igual a la componente en y sobre la componente en x. Con estas tres expresiones nosotros podemos incluso encontrar el valor del ángulo que vamos a estar tomando como referencia y que en este caso en realidad corresponderá a el ángulo alfa. Entonces, de esta manera y con esta analogía podemos ver que el concepto matemático nos está ayudando ahora a identificar o a conocer las partes de este vector bajo estudio. Entonces, si yo quisiera conocer la componente en y o bien la componente en x del vector A, tendría simplemente que realizar el despeje a partir de estas expresiones. Y entonces la coordenada en y puedo explicarla o encontrarla como la magnitud del vector por el seno del ángulo. La coordenada en x sería nuevamente la magnitud del vector por el coseno del ángulo, y como en este caso ya lo escribí de esta manera,
El ángulo simplemente es la tangente inversa de la división de ambas coordenadas. Esto, ¿de qué va a depender la colocación de AX o bien de AY? Pues va a ser en función al ángulo que estemos tomando como referencia. Si en este caso lo realizamos en función al ángulo alfa en esta gráfica, estas van a ser las expresiones que nos permitan conocer la coordenada en X, la coordenada en Y y la magnitud o módulo del vector bajo estudio. Entonces, con estos elementos y asociados a lo que es la parte geométrica, podemos conocer las componentes y los elementos básicos de lo que conocemos como vectores.